En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, iniciamos una nueva semana e iniciamos también una nueva emisión del Noticiero de Televen. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Siempre decimos, esperemos que bien, lo mejor posible. Nos reencontramos hoy bien temprano a partir de esta hora con todos ustedes, amigas y amigos televidentes de Televen y de esta primera emisión. Hoy es lunes 7 de abril, también desde este momento les invitamos a que se incorporen, como lo hacen a diario, a través de la red social Instagram, su dirección. La recordamos para que la tengan allí. La estaremos renovando a lo largo de la primera emisión. @el_noticiero Televen. A través de esta comunicación vía internet, a través de esta aplicación, de esta red social, pueden ustedes enviar sus mensajes, que son muy agradables en la mayoría de los casos. Hacemos un resumen pues al final de la primera parte porque no hay tiempo de presentarlos todos, y también canalizamos y expresamos sus denuncias sobre servicios públicos. Bueno, iniciemos pues nuestra jornada del día de hoy y presentemos los temas de mayor interés en el escenario nacional e internacional. Comencemos entonces. Bueno, la situación con Guyana. Sigue pues el tema pues candente, intenso. Hay acusaciones muy serias que hicieron este fin de semana funcionarios del alto gobierno, comenzando por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y ayer se expresó todo esto en ratificación a lo expresado por ella en un comunicado del ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López. En este caso, se trata de lo que ellos denominan una falsa bandera. ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué es lo medular de todo esto? Bueno, que estaría en apariencia, por información que maneja de manera pues particular el gobierno, preparándose un probable ataque contra una de las plataformas que están de la empresa ExxonMobil en aguas por delimitarse frente al territorio de la Guayana Esequiba. En ese sentido, pues advierte la vicepresidenta ejecutiva de la República que esta situación se estaría preparando con el ánimo de profundizar pues la tensión en la zona, tratar de provocar un conflicto con Venezuela con consecuencias que pudieran ser impredecibles, ¿no? Puede uno plantearse cualquier tipo de hipótesis en ese sentido. Entonces, se insiste en que el gobierno de los Estados Unidos, ya lo han hecho en anterior oportunidad, pero con esta nueva denuncia, está detrás de todo esto, está dándole aliento a una probable situación irregular en esa plataforma de ExxonMobil para luego acusar al gobierno de Venezuela. En este sentido, un comunicado de ayer domingo del ministro de la Defensa expresa su apoyo a lo denunciado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, además de señalar que las Fuerzas Armadas están alertas frente a cualquier situación que pueda presentarse, recordando la justa reclamación de Venezuela sobre un territorio que todavía no está definido, a la espera de que ambas partes puedan sentarse y negociar. Bueno, la historia es mucho más larga, desde luego, y bien se conoce lo que está ocurriendo. Pero si ocurriera un episodio, si se registrara un episodio de esta naturaleza, la situación sin duda que sería muy lamentable por una parte, pero generaría un conflicto de carácter mayor. Así que bueno, pendientes a ver si hay alguna respuesta en el día de hoy del gobierno de Guyana o algún planteamiento o alguna situación que surja de parte de los Estados Unidos, que ha sido acusado en este sentido, del Departamento de Estado. Pendientes entonces. Bueno, vamos a lo más reciente a propósito de la entrada en vigencia el sábado del arancel general del 10% sobre productos que se importan a los Estados Unidos de cualquier parte del mundo, pero los efectos que comienzan a verse, incluso desde la semana pasada, el impacto se fue registrando, lo reseñamos acá en esta primera emisión del Noticiero de Televen, pero resulta que hoy lunes, recuerden el cambio de horario, las bolsas asiáticas abrieron con un golpe severo, es decir,
Se desplomaron las bolsas de Japón con su índice Nikkei, la bolsa de Shanghai, la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Singapur y otros mercados financieros de la zona, por efecto de estos anuncios que hizo el presidente de los Estados Unidos, quien ayer, de regreso luego de jugar golf en Florida, en el Air Force One, el avión presidencial, declaraba a los medios que, bueno, que ya le han llamado, o por lo menos a su gobierno, a no menos de 50 países. China no lo ha hecho, dijo, aclaró. Pero no menos de 50 países que quieren sentarse a negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Los analistas estiman que esto no se puede proyectar en el tiempo de una manera permanente, que esto no puede sino llevar a una negociación, bueno, en términos de equilibrio, que es lo que solicita y exige los Estados Unidos, mientras que los otros países establecen, bueno, que ellos quieren conversar, sobre todo la Unión Europea. Ha habido algunos voceros, incluso cercanos al presidente de los Estados Unidos, señalándole que es necesario, bueno, conversar con los aliados de la Unión Europea. China ha respondido también, replica el gran gigante de la economía asiática y de la economía mundial, también de la misma forma, estableciendo aranceles, ¿no?, sólidos, fuertes, sobre productos de los Estados Unidos que llegan a su país. Es un problema muy grave que está afectando a la economía, es otro escenario económico que todavía no terminamos de digerir, pero si la situación se mantiene en esos términos, puede haber una depresión no solamente en los Estados Unidos, que algunos pronostican, sino también en la economía del mundo. Hay que esperar, el presidente de los Estados Unidos mantiene su postura que algunos califican de arrogante, pero que en breve en su propio país, señalan estos mismos analistas, se va a reflejar una situación difícil en la economía de los Estados Unidos, con aumentos de precios en diferentes sectores y también con una inflación que impactará, sin duda alguna, que ya se siente en algunos lugares, pero que impactará de manera negativa al desenvolvimiento económico de ese país. Hay que estar pendientes. Él insiste en que quieren negociar, que estaría dispuesto, pero ¿en qué términos? Plantea como reto Donald Trump. ¿Cuáles son las ventajas que se darían a los Estados Unidos para que esta situación pues pueda registrarse? Pendientes porque es una evolución de todos los días. El señor Trump ha estremecido desde que llegó a la presidencia del mundo en diferentes áreas. Así que bueno, estaremos pues muy al tanto, realizando seguimiento y ofreciéndoles la información pertinente. Seguimos y retornamos a nuestro país. Ojo, antes de entrar en otro detalle nacional, la visualización que se tiene para un tan importante mercado como es el de Wall Street para el día de hoy, lunes 7 de abril, es que pudiera registrarse una nueva caída significativa en los diversos índices que allí se trabajan, el Standard & Poor's y el Nasdaq, donde se canalizan las empresas tecnológicas que han sido muy afectadas por esta decisión sobre aranceles. Bueno, ahora sí, vamos con detalles de lo nuestro. En el plano político, este fin de semana se presentaron los candidatos en diferentes partes del país, del partido del gobierno y sus aliados. Candidatos a gobernadores, candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y candidatos también a los consejos legislativos regionales, diputados a los consejos legislativos regionales. Maduro hacía referencia a esto, hablando que hay acuerdo, que hay consenso y que, bueno, están con disposición y ánimo de victoria. Eso es lo que se entiende de sus palabras. Seguimos. Bueno, atención con el tema de los deportados. Esta semana se esperan que lleguen otros vuelos internacionales a Venezuela y algunos que va a mover aviones de la línea bandera de Venezuela con vías para traer a migrantes ilegales venezolanos, desde luego, que han sido expulsados de los Estados Unidos o aquellos que permanecen en los Estados Unidos y que dentro de la negociación se ha dispuesto que una vez a la semana una línea aérea de los Estados Unidos llegue a Venezuela con migrantes ilegales de nuestro país.
Ya ocurrió el viernes pasado también. Bueno, mientras tanto Conviasa o mueve a expulsados de los Estados Unidos que se encuentran en México o que los hayan llevado a Honduras, porque hay un acuerdo también, un acuerdo humanitario entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Honduras. De allí partirían también a Venezuela. Pero aparte de esto, las informaciones de este fin de semana nos señalan que hubo gigantesca redada y gigantescos movimientos, allanamientos incluso, en hogares para detener a migrantes ilegales de diversas nacionalidades. Se presume que allí también pues haya venezolanos. Seguimos, atención, apertura del mercado del día de hoy, la paridad dólar-bolívar, ¿cómo será el movimiento cambiario? Bueno, se establece que para hoy, en la apertura, el dólar oficial, el que establece el Banco Central de Venezuela en su página todos los días, en 72.18. Es la tasa de referencia que debe solicitarse y la que usted debe exigir. Hoy, 72,18 bolívares por dólar. Vamos a temas internacionales. Bueno, tenemos por una parte que hay una agitación particular en Colombia porque recién la señora Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, visitó Colombia. ¿Qué ocurrió? Bueno, se reunió con Petro, la canciller Laura Sarabia y otras autoridades del gobierno del vecino país. Luego, recién, ella dio declaraciones a un medio de comunicación social en los Estados Unidos, donde señaló que Petro le habría dicho que los pandilleros del Tren de Aragua son sus amigos y que por razones humanitarias hay que entenderles. Bueno, esto irritó a Petro, ofreció declaraciones este fin de semana, desmintió que le hubiese dicho eso a la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que a lo mejor en el entendimiento que ella tuvo o lo que le dijeron en inglés, el traductor, pues le hizo decir cosas que no fueron, que, bueno, al final de cuentas hizo una cita sobre un tanto confusa, para ser objetivos, sobre quién eran los integrantes supuestos de esta pandilla Tren de Aragua que puedan tener presencia en Colombia, por ejemplo, y en este caso dijo que, bueno, que eran muchachos tal y cual, que no tenían claridad, que disfrutaban de la vida en Venezuela, pero que decidieron marcharse a otros países, entre ellos a Colombia. Los ubicaba primero dentro del escenario o el segmento, para ser más precisos, de la clase media, y luego decía que eran personas de un nivel social pues limitado, restringido, en fin. Allí hay una confusión y esto ha provocado internamente en Colombia un debate muy fuerte y acusaciones muy duras contra Gustavo Petro de parte de sus adversarios. Continuamos. Rusia anunció este fin de semana que va a reanudar conversaciones que se congelaron repentinamente con los Estados Unidos, aun cuando el vocero del Kremlin habló de la relación bilateral. No se mencionó en detalles la situación con Ucrania, en la guerra de Ucrania, pero sí de la relación bilateral que esta semana pudieran entonces de nuevo reencontrarse representantes del gobierno de los Estados Unidos y de Rusia. Bueno, la situación en Gaza, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hubo lanzamiento de misiles en el día de ayer, este fin de semana, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, que va hoy a los Estados Unidos, por cierto, dijo que habrá una respuesta muy dura de parte del gobierno de Tel Aviv. Así que la guerra continúa y bueno, con ese saldo tan terrible que siempre se está reseñando de muertos, heridos y destrucción. Bueno, el Papa Francisco pues sorpresivamente apareció ayer en el Vaticano, en la ya tradicional ceremonia religiosa que se realiza allí, el Angelus, y misas que siempre se registran en la Basílica de San Pedro, pues de repente apareció el Papa Francisco, así lo quiso, no por recomendación médica, sino por iniciativa particular, para saludar, pues estaba en silla de ruedas, saludar a los feligreses y también recibir algunas muestras de cariño. Todo muy limitado, pero se le vio nuevamente al Papa. Vamos con temas deportivos. Bueno, ya se conoce que con el empate
el día sábado contra Uruguay clasifica al Mundial Sub-17 a la selección venezolana. Felicitaciones a los muchachos de Venezuela. También en el béisbol de Grandes Ligas, los venezolanos pues hacen de las suyas, gran actuación de Jackson Chourio y de otros venezolanos también, y habrá reseña en el segmento deportivo. Bueno, y en cuanto al fútbol internacional, regresamos a esta disciplina, nos encontramos con que muy disputadas las ligas. La española pierde el Real Madrid, sorpresivamente, un balde de agua fría, como suele decirse. Sin embargo, el mismo sábado empata el Barcelona con el Betis. El Madrid, a pesar de haber dominado el juego, pierde en la prórroga sorpresivamente por una mala defensa. La zona del arco estaba pues casi que vacía, ¿no? Y un sorpresivo contraataque del Valencia, del jugador Rafa Mir, una pelota sobre Hugo Duro, que por cierto fue jugador del Real Madrid cuando joven, cuando muchacho, pues en las selecciones juveniles y en el Castilla, en Real Madrid Castilla, hizo el gol y perdió el Madrid. Bueno, el Atlético ganó ayer a último momento, gana al Sevilla, en fin, así que se mueven las ligas. Perdió Liverpool cuando lleva una enorme ventaja en la liga inglesa. Ya el Paris Saint-Germain con victoria el día sábado se convierte en el triunfador del campeonato de esta temporada. En Italia también hubo movimiento. Así que habrá mucho, como siempre, los lunes, luego de un fin de semana, en el espacio de los deportes. Quiero recordarles que pueden ustedes continuar ese contacto, esa participación a través de la red social Instagram. La dirección la recordamos, @el_noticiero Televen. Ya vamos con esos importantes titulares de la prensa nacional, regional e internacional, el informe del tiempo y también, bueno, una breve reseña de lo que ustedes nos envían a diario. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 7 de abril de 2025. Qué gusto que nos acompañen en esta nueva jornada informativa y en esta nueva semana laboral. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? ¿Qué tal ese fin de semana? Lo veo rozagante. Bueno, descansando, haciendo un montón de cosas que uno en la semana pues no puede hacer, sobre todo en el hogar, limpiando, lavando, todas esas cosas que son muy divertidas. Puso todo al día. Sí, señor, para comenzar la semana sin pendientes. Sin pendientes, pero si tenemos pendientes algo acá, sí, revisar señor. las informaciones más destacadas, ¿verdad? Y recordar a nuestros amigos televidentes que están en sintonía de esta primera emisión que tienen distintas formas de hacerlo. Una de ellas a través de nuestra plataforma en Televen Stream. También lo pueden hacer en nuestra cuenta en Instagram con la transmisión en vivo que en este momento se está realizando y por supuesto a través de nuestra señal abierta. Bueno, dicho esto, le decimos a nuestro señor director que ruede coletilla. Y nos vamos al otro lado del set a revisar la prensa. Bueno, y vamos a comenzar la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional con la portada del periódico 2001. Para la mañana de hoy, su titular principal recoge declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y ellos lo titulan justamente de esa forma. Vice: los Estados Unidos instigan choque con Guyana. El sumario señala lo siguiente: Delcy Rodríguez alerta que hay un plan del imperialismo para inventar un ataque bélico venezolano contra la ExxonMobil en el Esequibo. Nos vamos ahora a temas nacionales que tienen que ver en este caso con lo que es la realización de trámites en entes públicos. El SAIME aclara que no acepta dinero en efectivo. El ente reitera el llamado a no usar gestores para cualquier trámite en sus sedes. En La Guaira van a multar a los que cobren pasaje a los abuelos. Y en tema internacional, acompañado con gráfica, nos informan clima mortal en el norte. Inundaciones y tornados dejaron por lo menos 16 muertos en los estados centrales de Norteamérica. Vamos a revisar ahora qué trae la portada digital del diario El Universal para este lunes 7 de abril de 2025. El principal titular es el siguiente: Maduro exalta unidad de venezolanos sobre el territorio Esequibo. Y bueno, el sumario de la nota da cuenta más bien del tema electoral. Dice que el Ejecutivo expresó su apoyo a postulados del Polo Patriótico y a los candidatos que participarán el 25 de mayo. También tenemos acá: denuncian todos los actos infames cometidos contra los migrantes.
El sumario de la nota dice que la diputada América Pérez fue la encargada de alzar la voz de profunda indignación, esto ante la plenaria de la Red Parlamentaria del Movimiento de los Países No Alineados. Más abajo, esta información que seguramente se va a repetir en toda la prensa de hoy, esta denuncia que ha hecho el gobierno nacional en voz de la vicepresidenta ejecutiva de la República, dice: Guyana violenta flagrantemente bases del derecho internacional. Lo que sigue es una cita textual para Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, abro comillas: hemos denunciado que los enemigos de Venezuela preparan una operación de falsa bandera dirigida a atacar la plataforma de ExxonMobil. También destaca acá, que tiene que ver con este tema, Fuerza Armada Nacional Bolivariana alerta ante posible operación de falsa bandera contra ExxonMobil. En la parte central, una gran fotografía, feligreses se unen en peregrinación. Dice pues el pie de fotografía que cientos de personas se congregaron para presenciar la bajada del Nazareno de San Pablo en la parroquia La Pastora de Caracas. Amigos, vamos a revisar información que está en nuestro portal web www.televen.com. Tiene que ver con el tema de salud animal. Intensifican monitoreo ante riesgo de gripe aviar en Venezuela. La información señala lo siguiente: en una acción preventiva ante la creciente preocupación por la propagación de la gripe aviar en la región, expertos venezolanos han intensificado las medidas de monitoreo y vigilancia. De esta manera, el veterinario Rafael Fernández, en declaraciones recientes, hizo un llamado a las autoridades y a los productores avícolas a activar de manera más agresiva los protocolos de prevención con el fin de evitar la entrada y propagación del virus en el país. Revisamos ahora información del portal web del diario Líder. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Esta noticia que también se va a repetir en toda la prensa nacional, regional, el día de hoy, que nos llenó de alegría el fin de semana. Dice: a Qatar, Venezuela clasifica al Mundial Sub-17. Reseña la nota en detalle que la Vinotinto Sub-17 consiguió el objetivo en el sudamericano de la categoría en la ciudad de Montería, Colombia. El equipo dirigido por Osvaldo Vizcarrondo empató 2-2 frente a Uruguay y con ese resultado se mete en el Mundial de la categoría. A pesar de no ganar, la derrota de Ecuador a manos de Brasil deja a la Vinotinto como segunda de grupo y con boleto a la cita mundialista. Venezuela no jugó su mejor partido frente a los charrúas, pero a puro pundonor se consiguió el empate sobre el final del encuentro. Diego Cloud, 43, y Juan Camilo Uribe, 90+13, fueron los goleadores de Venezuela en el duelo. Bueno, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Bueno, sigan ustedes allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Científicos advirtieron que el cromosoma Y, el encargado de la determinación del género masculino, podría desaparecer dentro de 11 millones de años. Los expertos explicaron que a través del tiempo, este cromosoma ha perdido genes. Detallaron que originalmente tenían 1500 y que actualmente solo conservan 55 debido a la falta de recombinación con el cromosoma X, lo que a su vez ha provocado mutaciones y pérdida de funciones esenciales. Indicaron que también han observado que la pérdida del cromosoma Y en hombres mayores se asocia con menor esperanza de vida y mayor riesgo de enfermedades. Sin embargo, indicaron que esta evolución podría generar nuevas soluciones para garantizar la continuidad del sexo masculino. Génesis Rivas, Televen. Bueno, en La Guaira vamos a iniciar esta revisión de la prensa regional con la portada digital del diario La Verdad. Ellos abren con el tema político electoral. Dice: La Guaira despegará hacia la prosperidad. El antetítulo: Jorge Rodríguez vaticina esto y reseña parte de la nota que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue el encargado de proclamar en la Plaza Bolívar Chávez a José Alejandro Terán como candidato a la reelección. Tienen allí la gráfica de esta actividad.
Más abajo tenemos, el pollo subió 80% y los huevos 110% en menos de un mes, así lo denuncian comerciantes de La Guaira. Además, reseña la portada de La Verdad de La Guaira, un tema que tiene que ver con la fuente de sucesos, muy lamentable. Dice, último adiós a Carlos Hernández. Sus padres, tíos, amigos y profesores acompañaron hasta su última morada a Carlos Hernández, adolescente que murió arrollado por una patrulla este viernes 4 de abril. En otro tema tenemos acá declaraciones de autoridades de Fede Cámaras, 2 puntos, brecha cambiaria pone en riesgo los empleos. Vamos a revisar información que está en el periódico El Tiempo, en este caso en su portal web. Es un tema de comunidad. Conductores piden reparación de la vía Anaco-Santa Rosa. Señala el periódico que no se realiza un plan de asfaltado en esa carretera desde hace aproximadamente 10 años. Los choferes relataron que hay huecos por doquier y una gran cantidad de desniveles en la capa asfáltica que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por esa vía en la que hay un intenso movimiento de vehículos de carga pesada. Veamos qué trae la portada digital de Nueva Prensa Digital que circula en Bolívar. Tienen una fotografía, socavón pone en peligro vivienda en calle Guaycaipuro de San Félix. Dice que en el barrio Guaycaipuro, específicamente en la calle homónima a 6 cuadras detrás del mercado municipal de Chirica, una vivienda se encuentra en peligro inminente por un socavón que se formó a raíz de una tubería rota. También destaca Nueva Prensa Digital, cientos de fieles acompañaron el cierre de la peregrinación del Nazareno. Tienen una pequeña fotografía y parte de esta nota reseña que pues los fieles participaron este domingo en el cierre de esta peregrinación por Caracas del Nazareno de San Pablo, luego de varias semanas de esta celebración en distintas parroquias de la capital. Más abajo tenemos CIFAR, que es la Cámara de la Industria Farmacéutica, 2 puntos, sector farmacéutico creció entre enero y febrero. Dice que el presidente de este organismo, Tito López, indicó que el sector registró un crecimiento durante los 2 primeros meses del año. Entre enero y febrero se observó una recuperación en unidades de 11,71%. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tiene la hora por allí, Salmerón? ¿Cómo no? Son las 6:35 de la mañana. No se aparten, porque cuando regresemos vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Reels a otra velocidad. Instagram continúa innovando para mantener su relevancia en el mundo competitivo de las redes sociales y con su más reciente actualización, apunta a brindar una mayor flexibilidad a los usuarios al momento de interactuar con los Reels, permitiendo un consumo más ágil y adaptado a los diferentes ritmos de visualización. A través de un comunicado oficial, Instagram lanzó una de las funciones más solicitadas en el último año. Ahora se podrá ver a los Reels a velocidad X2, como en TikTok y WhatsApp. Recordemos que la reconocida app también amplió la duración de los videos cortos a 3 minutos el pasado mes de enero, lo que significa que ahora se están incorporando clips más largos a la plataforma. Con el diario de hoy de El Salvador iniciamos la revisión de periódicos internacionales. Ellos tienen como tema principal uno migratorio. Dice, jueza reafirma orden de llevar a salvadoreño a los Estados Unidos. El gobierno de Trump alega que no pueden devolver a Kilmar Abregu a Estados Unidos y castigó al abogado que lo representó en el tribunal. Diario La República de Perú abre con el tema de la seguridad, que ha sido recurrente en la reseña que ha hecho los medios de comunicación de ese país en las últimas semanas. El titular es el siguiente: choferes de transporte público dan 15 días al gobierno para detener extorsiones. Reseña el antetítulo de la nota que víctimas del crimen reclaman acciones. Estamos a la ofensiva, ese es el titular que tiene el diario El Espectador de Colombia. Vamos a revisar de qué se trata esto. Bueno, señala que el almirante Francisco Hernando Cubides hace una radiografía de la presencia de grupos ilegales en el país y la acción de las Fuerzas Armadas. Destaca las ventajas que han tenido con la llegada del general Pedro Sánchez Suárez al Ministerio de la Defensa y la reunión semanal con el presidente Petro.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo nublado en toda su extensión. Se esperan precipitaciones en la Guayana Esequiba, también en Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Guárico, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Lara y Los Andes. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 15 grados centígrados y la máxima de 27. Que hay de Valencia tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 21 grados centígrados y la máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, en el occidente del país. También habrá allí abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 25 grados centígrados y la máxima de 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y comenzamos revisando mensajes que llegan a nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. La primera de ellas es la señora Durante Marlene, la que saludamos también. Por acá nos escriben desde Táchira, Ubaldo Ferreira. También Zoraida Arran envía feliz inicio de semana. Ahora, ¿qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas? Vamos a pasar a revisarlos de inmediato. Muy buenos días, gracias por sus comentarios. Saludos a mi madre Cecilia y también a sus hermanas. Envía este usuario. También por acá nos envían saludos desde Pueblo Llano en el estado Mérida. Revisamos a ver qué otros saludos han llegado a nuestra cuenta en Instagram. Ya los vamos a tener en pantalla. Ahí está. Saludos y bendecido día para todos. Saludos para todo el equipo del noticiero desde Coro en el estado Falcón. Nos saluda a Jerry Romero. Bueno, agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestras redes sociales y esperamos que las denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández ya está listo acá en el set para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Desde luego que sí, y vamos a sumar a lo que ya hemos reseñado en el recorrido de esta primera parte nuevos elementos informativos. Atención con esta normativa para la conducción de vehículos de 2 ruedas. Bueno, las autoridades nacionales suspendieron la licencia de segundo grado a menores de edad. Nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas nos informará cuáles son las penalizaciones en caso de que no se cumpla la norma. Bueno, atención abusadores. La Superintendencia de Precios Justos ha fiscalizado locales, sigue fiscalizándolos en realidad para vigilar la aplicación del dólar oficial en los comercios formales. Tema religioso. Autoridades eclesiásticas y académicas resaltaron la vida y trayectoria de José Gregorio Hernández durante un acto en la Universidad Central de Venezuela. Temas internacionales. Por primera vez en 3 años se perdieron empleos en Canadá, producto de los aranceles que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y que entraron en vigencia desde este pasado sábado. Este miércoles entra, o jueves entra el resto de los aranceles. Hay grandes problemas, ¿no?, en el desenvolvimiento económico del mundo. Bueno, en el tema de la entrevista hoy tendremos como invitado a Luis Pérez Estuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne, CONVECAR. Y cerramos de costumbre con el segmento de arte y espectáculos. Grey's Anatomy vuelve con la 22ª temporada. Todos los detalles en el segmento de lo actual. Siempre decimos a esta hora, vamos a regresar enseguida, vamos a hacer la pausa y al retorno las informaciones y sus detalles con Cruz Mila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Me contenta. Y también saludamos al resto del equipo, a ustedes en sus hogares que nos reciben cada mañana, por supuesto. Aquí tengo a mi lado a mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás? Muy bien, Cruzmila, buenos días para ti, buenos días Carlos, Gaudí y Ricardo. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy es 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, que conmemora la fundación en 1948 de la Organización Mundial de la Salud. Este año la OMS lanza la campaña Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores, que insta a la comunidad internacional a prevenir la muerte de madres y recién nacidos y dar prioridad a la salud y bienestar de la mujer.
Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Estados Unidos extendió por 75 días más el plazo de venta de la red social TikTok. Comenzamos esta parte en el estado Zulia. Al menos 11 menores de edad resultaron intoxicados y fueron atendidos en el hospital de Chiquinquirá de Maracaibo. Lenín Danieri nos tiene los detalles. Una competencia entre liceos que terminó muy mal y pensar que, según testimonios, el problema inició con unos caramelos. A raíz de un caramelo que le dieron en el bus mientras se encontraba en la actividad en el liceo. Yo me vine inmediatamente y me presenté aquí porque, van varios niños, van 11 niños con ese mismo caso, entonces yo estoy desesperada. Fueron llevados al hospital Chiquinquirá. Unidades del cuerpo de bomberos apoyaron en el traslado. Y de esos caramelos, dicen ellos que fue la intoxicación porque a los raticos empezaron a salirle sus brotes, el brote rojo, y ahí se intoxicaron, empezaron a desmayarse algunos. Organismos de seguridad hicieron las entrevistas e iniciaron las averiguaciones para determinar con detalles lo ocurrido en este caso. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Los menores de 16 años no podrán manejar motocicletas según el anuncio del presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Luis Ignacio Granco, que deja sin efecto la emisión y vigencia de la licencia especial de segundo grado. Aquellos menores de edad que manejen moto, aunque tengan la licencia, se les aplicará retención. Dado el número de accidentes que se han venido suscitando, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional y el director de la INTT han determinado la suspensión de las licencias a motorizados especiales menores de 16 años. Es por ello que estamos en espera de la resolución definitiva que suspende la circulación de estas licencias. Desde Policaracas señalaron que ya no existe la cilindrada que antes de la decisión del INTT permitía a los menores conducir motocicletas, por lo que se ratifica que no pueden manejar motos. En la ley de transporte terrestre salen dos modalidades, tipo A y tipo B, para la obtención de la licencia de segundo grado. En caso del tipo B, para los adolescentes de 16 años, menores de 16 años, y habla de hasta 80 centímetros cúbicos. Hoy en el mercado de venta de motocicletas, hoy en día la cilindrada mínima es 150 centímetros cúbicos. Si un menor de edad es sorprendido manejando, será retenido preventivamente. Hacer el procedimiento de retención de esos vehículos provisionales hasta que subsanen por una persona que esté apta para conducir y la remisión de dicha licencia al INTT. También deberá recibir una charla. Lo concientizamos a fin de que tome las medidas necesarias en vista del incremento de los accidentes de tránsito que se han suscitado en el área metropolitana de Caracas. Urgen el uso de casco a todos los motorizados. En la Gaceta Oficial del Reglamento Parcial de Motorizado y Motorizado, en su artículo 30, que establece en su numeral quinto el uso del casco integral. Esto es para mayor protección del motorizado, que tenga una mayor cobertura y que reúna las normas convenientes. Recuerde que usted no puede manejar motocicletas con un casco de ciclista o el conocido como sandoval. Esto está establecido en el artículo 31 del Reglamento de Circulación del Motorizado del año 2011. Además, si usted conduce o maneja en el municipio Libertador sin el dispositivo de seguridad casco o uno inadecuado, será sancionado con 5 euros. Así lo establece la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de esta jurisdicción. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Cambiando de tema, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció que se está preparando una operación de falsa bandera para justificar una agresión contra Venezuela. Según Rodríguez, el mercenario Eric Prince sería el encargado de un ataque a una plataforma de la ExxonMobil. Y lo piensan hacer con un mercenario estadounidense llamado Eric Prince. Sería el encargado de esta operación de falsa bandera. Yo no sé si ustedes conocen
el prontuario de Eric Prince. Se lo voy a recordar. Es reconocido por ser un asesino a sueldo, que lo utilizaron en países del Medio Oriente. Estados Unidos lo emplea, mercenario. Y que después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, yo no sé si ustedes se acuerdan, que él emprendió una campaña de recoger dinero para matar al presidente Maduro y a otras autoridades venezolanas. La vicepresidenta de la República confirmó que tiene las pruebas de esta operación y alertó que se pretende ejecutar en las mismas fechas en las cuales se va a desarrollar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC en Honduras del 7 al 9 de abril. Y precisamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado denunciando esta supuesta operación de falsa bandera, presuntamente impulsada por el gobierno de Estados Unidos. Según el texto, el objetivo sería atacar una plataforma de ExxonMobil en aguas en disputa con Guyana y culpar a Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que este tipo de operaciones de falsos positivos intenta crear situaciones de conflicto con el propósito de invadir naciones y pueblos soberanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia que el gobierno guyanés sigue violando los términos del Acuerdo de Ginebra al actuar unilateralmente sobre un territorio donde no ejerce jurisdicción legítima. Cambiamos de tema. Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el Gabinete de Seguridad y Defensa de Caracas, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, ha intensificado las labores preventivas en la ciudad con la misión de mitigar eventos adversos. Preparamos toda la fase preventiva que tiene que ver con la articulación con las corporaciones de servicios para que las mismas puedan realizar los trabajos de mantenimiento de las quebradas, torrenteras y cauces que están distribuidas a lo largo del área de la ciudad capital y por supuesto continuamos en esos meses, en esos periodos bajos de lluvia con la preparación de nuestras comunidades en materia preventiva. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que no arrojen basura a las calles o a las quebradas, además de tener a mano los números de emergencia para reportar cualquier incidente. Ambientalistas en el estado de Lara piden a los entes gubernamentales declarar una emergencia por los daños que ha sufrido el ecosistema semiárido en la entidad debido a la tala y quema. Nuestro corresponsal Ramón Vélez nos trae el reporte. Así es, los ambientalistas sostienen que en esta zona se extrae carbón vegetal y madera y esta situación ha traído como consecuencia la disminución de los reservorios de agua en diversas comunidades. Escuchemos declaraciones de los afectados. Se sigue cometiendo un gran ecocidio en los 9 municipios. Hay una tala desenfrenada, se están destruyendo los bosques altoandinos en las comunidades como Palenque, Bucaral. Se están destruyendo los bosques de la Sierra de Aroa, que es el inicio de la cordillera de la costa. Como ustedes saben, en el estado de Lara tenemos 4 grandes ecosistemas. La selva nublada andina, el xerofítico que ocupa casi el 70% del territorio, los bosques de la cordillera de la costa en el municipio Crespo y los bosques de transición y sabana en el municipio Simón Plana. El tema pues de la destrucción de las cuencas altas va a involucrar directamente pues, una reducción del suministro de agua a nuestra ciudad porque tiene bastantes problemas y de esta manera entonces, como dice el dicho popular, el agua es vida. Entonces si vamos a destruir las fuentes de vida, obviamente estamos en una situación muy difícil. Y otro impacto muy importante es el impacto que tiene en la producción de alimentos. Con el aumento de la temperatura, con la disminución de las fuentes de agua, pues obviamente la distribución de alimentos va a disminuir, por eso es urgente pasar a otro modelo productivo que sea agroecológico. Estos protectores hicieron el llamado a detener estas prácticas debido al daño que generan al medio ambiente. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde acá, desde el estado de Lara, y con esto retornamos el contacto con ustedes al estudio en Caracas. Gracias, Ramón. El gobierno de España considera como dudosos algunos elementos en la solicitud de asilo presentada por 18 beisbolistas venezolanos en la ciudad de Barcelona. El delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, señala que varias declaraciones de los deportistas son inciertas, sin llegar a precisar las razones de su petición.
Prieto detalla que de los 18 jugadores, 2 de ellos son menores de edad y 13 han aceptado la protección ofrecida por el Ministerio de Inclusión de España, que les ampara con alojamiento, comida, hasta que se resuelva su caso. 3 no aceptaron y están por su cuenta. Bueno, es momento, amigos, de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso fue develado un mural en honor a José Gregorio Hernández en Anzoátegui. Esto y más en minutos. José Gregorio Hernández, el hombre, el académico y el santo, fue el foro que se desarrolló en la UCB con el objetivo de destacar la obra del primer santo venezolano. El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior, afirmó que el mejor homenaje al médico de los pobres es fortalecer la educación. La conferencia se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela como un acto de reconocimiento a la vida y trayectoria de José Gregorio Hernández. José Gregorio no es solamente un santo, es un UCBista, es un profesor, es un investigador incansable que ha hecho vida y ha dejado un gran legado en nuestra medicina de la UCB. Entre los ponentes figuró el cardenal Baltasar Porras, para quien el beato es un personaje multifacético que sirve de ejemplo y reto para todas las generaciones. Con su exigencia nos llama también a nosotros a imitarlo para que esa transformación por la paz y la convivencia en el país nos haga superar tantos odios, nos haga superar esa falta de libertad, de equidad y de posibilidades por iguales para todos. Por su parte, el arzobispo de Caracas, Raúl Bior, encabezó una misa de acción de gracias en honor a José Gregorio Hernández. Aseguró que el mejor reconocimiento que se le puede hacer al médico disnotú es promover la familia y la educación. Venezuela, reconociendo a José Gregorio Hernández, tenemos que fortalecer todas las instituciones educativas y en las universidades fortalecer la investigación, como fue él, un gran investigador, porque no se trata solamente de transmitir, sino por lo tanto desde la docencia, la extensión y la investigación, que nuestras universidades, nuestros liceos, nuestras escuelas formen personas que a través del conocimiento se superen a sí mismos y podamos construir la Venezuela de progreso que todos queremos. Se espera que misas de acción de gracias como esta se repitan en todo el país para seguir celebrando lo que ha sido el anuncio de canonización del doctor José Gregorio Hernández. Mardoleid Prim, Televen. En el estado de Anzoátegui fue develado un mural en honor a José Gregorio Hernández. El gobernador Luis Marcano afirmó que esta obra se suma a los más de 150 murales que exaltan la identidad de los venezolanos. La obra, realizada por el artista venezolano Ramón Pimentel, fue develada este viernes ante la mirada de devotos que presenciaron la imponente estampa de 12 metros de altura del santo católico, bendecida además por el párroco de la Catedral de Barcelona, Luis Eduardo Rabanales. Catedral de Barcelona, Luis Eduardo Rabanales. Un hermoso mural que se constituye en uno de los más grandes y más hermosos que a nivel nacional existan, de José Gregorio Hernández. Para nosotros es un orgullo que esté aquí en Anzoátegui y que esté aquí en la ciudad de Barcelona. Además se realizó la entrega de la rehabilitación externa de la unidad vecinal, donde fueron beneficiadas 60 familias con la reconstrucción de áreas deportivas y recreativas, así como la restauración de los edificios. Un ejemplo de parte de las acciones que se vienen realizando en cada una de las comunas, en cada uno de los sectores donde se ha priorizado en esta segunda línea de transformación las mejoras en fachadas, en impermeabilización y en recuperación de los espacios comunes. Aseguraron que actualmente se tienen varios frentes de trabajo en la adecuación de las ciudades a modelos autosustentables y amigables con el medio ambiente. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La Semana Mayor es un momento de gran significado espiritual para la comunidad católica. Las celebraciones no solo son un recordatorio de la pasión y resurrección de Jesucristo, sino también una ocasión especial para que la población se una en fe y tradición. La Semana Santa comienza con un periodo de reflexión y penitencia. Los feligreses participan en misas y confesiones para prepararse espiritualmente. La Iglesia tiene a nivel general una etapa preparatoria que la llamamos la Cuaresma. Son 40 días de preparación intensa a nivel espiritual, pero también a nivel logístico, a nivel litúrgico. A nivel espiritual tenemos una
jornada penitencial que la realiza cada parroquia, vienen los sacerdotes y se convoca a la comunidad para las confesiones. A nivel logístico, la comunidad se prepara con algunos atuendos, por lo menos el templo se tapan algunas imágenes después del cuarto domingo de Cuaresma, como señal de recogimiento, como señal de preparación a ese luto que vive la iglesia con la muerte del Señor. Muchas familias tienen tradiciones específicas, como la elaboración de platillos típicos y vestimentas alusivas a la festividad católica, al mismo tiempo que se organizan para participar en procesiones que forman parte esencial de las celebraciones. Hay un equipo para los que van a traer las palmas, las 3 misas que se realizan acá, el domingo a las 9, a las 12 y a las 5. Hay un equipo que corresponde también a nuestros apostolados. El lunes, que es el primer día de la Semana Santa, humildad y paciencia. Ahí también hay una familia que se conforma en un equipo, pero ya anteriormente han buscado las flores con las que vamos a adornar a esa imagen, que se ponen hasta un atuendo morado y salen con la imagen hasta llegar a toda la avenida, y luego la celebración eucarística, que es la solemnidad más grande que se hace aquí en esta parroquia. La preparación para la Semana Santa es un proceso integral que involucra tanto a las iglesias como a la comunidad católica. A través de la experiencia y de las tradiciones se vive una de las épocas más bonitas del año litúrgico. Vanessa Urbano, Televen. Volvemos al estado Zulia. La Superintendencia de Precios Justos, con apoyo de los círculos bolivarianos, han fiscalizado diversos locales en la capital de la entidad para verificar la aplicación del dólar oficial. Casco central de la ciudad de Maracaibo, zona oeste y sur, en las principales zonas comerciales, han detectado irregularidades hasta en las gasolineras, donde en ocasiones aseguran no tener disponibilidad de recibir bolívares sino dólares. Donde tienen que cancelar en bolívares, en toda su denominación, pago móvil, transferencia o la moneda en efectivo. La mayoría de los problemas los han notado en los comercios informales. Los ya establecidos, la mayoría al menos, respeta lo estipulado en las normas. Una persona que está en una tablita, en una mesita, en las pulgas, te quiere vender a precio del dólar paralelo. La denuncia oportuna es importante. Piden a las personas, si consideran ser víctimas de especulación, se comuniquen con las autoridades para aplicar los correctivos que sean necesarios. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Y este viernes se realizó el lanzamiento de la orquesta Cambur Pintón en el marco del Día Nacional del Cuatro. Esta es una iniciativa conjunta del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, enmarcado en el propósito de llevar la identidad, nuestra cultura, a todos los planteles del país, que las niñas y los niños, los jóvenes, estén con el cuatro fortaleciendo nuestra identidad, nuestro modo de vida. El director del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, Juan Pérez, destacó que la orquesta tendrá un núcleo en cada municipio del territorio nacional. Nosotros esperamos una participación de al mínimo 30 intérpretes de cuatro por cada núcleo de inicio, y bueno, y tener o llegar a un concierto de algunos 10.000, 10.500 cuatristas con el repertorio venezolano. Hay un grupo de compañeros músicos cuatristas que estamos encargados de la coordinación de todo lo que es la sistematización del estudio del cuatro. El rector de UNEARTE, Ignacio Barreto, indicó que esta iniciativa está enmarcada en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, con un plan masivo de formación para los jóvenes del país. La idea es que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan más de todos los aspectos que conforman nuestra identidad cultural a través de la enseñanza y del aprendizaje
de nuestro instrumento nacional, el 4. El 4 es el instrumento que acompaña prácticamente todos los géneros y todas las manifestaciones musicales venezolanas de todo el territorio nacional. Las autoridades también tienen previsto realizar conversatorios, presentaciones, clases magistrales, talleres y proyecciones audiovisuales para masificar la música tradicional de nuestro país. Cada 7 de abril el planeta conmemora el Día de la Salud, una efeméride instaurada por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de reflexionar sobre los desafíos sanitarios globales y promover acciones que fortalezcan el bienestar colectivo. El lema de este año es Comienzos saludables, futuros esperanzadores, lo que busca visibilizar los desafíos que enfrentan millones de personas para acceder a servicios médicos de calidad, al mismo tiempo que promueve la salud y bienestar de las mujeres a largo plazo. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? Pues sobre todo con apoyo de organismos internacionales en el área de Latinoamérica, es tener acceso universal, que es parte del objetivo del desarrollo sostenible, que antes fueron objetivos del milenio, hacer que la salud llegue a los lugares más recónditos de cada país en Latinoamérica, en el caso nuestro, disminuir las tasas de mortalidad materna, que en Latinoamérica muere una madre en proceso de parto o posparto, una cada hora. Para Urbina, en Venezuela aún hay que realizar diversas inversiones en esta importante área. Considera elemental fomentar más programas adecuados que ofrezcan el mínimo de garantías a mujeres embarazadas, neonatos, personas con enfermedades crónicas, entre otros. A su juicio, en la capital muchos centros están bien dotados, pero alegó que esta realidad no es igual en el interior del país, especialmente en zonas rurales. La Organización Mundial de la Salud habla que ustedes, para tener un sistema de salud adecuado, sin hablar de excelencia, deberíamos invertir el 6% del Producto Interno Bruto en salud. En Venezuela, de acuerdo a estimaciones de organismos internacionales como la OMS, OPS y la Cruz Roja, Venezuela apenas invierte en el año 2024 entre 0,8 a 1,3% del Producto Interno Bruto. A pesar de que hay esfuerzo, hay que reconocerlo en algunos hospitales, pero lo ideal es que todos los hospitales, en todas las ciudades y en todos los pueblos, trabajen de manera adecuada. El Día Mundial de la Salud nos recuerda que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos. El doctor Uniades hace énfasis que a pesar de las dificultades, existe un compromiso colectivo para mejorar el sistema de salud y garantizar una buena atención a cada persona. Vanessa Urbano, Televen. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte internacional, Rusia estima en casi $1.000 millones los daños causados por derrame de petróleo en el Mar Negro. Esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos. Al menos 16 personas han fallecido por las fuertes tormentas y tornados que desde el miércoles azotan el centro y sur del país. La mayor cifra de víctimas mortales se ha registrado en Tennessee, donde han fallecido 10 personas, entre ellas un hombre y su hija de 16 años, después de que un tornado destruyó su casa. En Kentucky murieron 2 personas, una de ellas un niño de 9 años que fue arrastrado por el agua cuando iba al colegio. En Missouri murió un bombero voluntario que intentaba ayudar a un conductor atrapado en el agua. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este domingo una movilización en Sao Paulo para reclamar su amnistía después de que el Supremo Tribunal Federal decidiera que deberá enfrentar un juicio por el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lula da Silva tras su derrota en las elecciones de 2022. La manifestación comenzó a las 2 de la tarde en la avenida Paulista, pidiendo no solo por el perdón para el exmandatario, sino también para los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023. Cerca de 1.200 manifestaciones se llevaron a cabo este fin de semana en Estados Unidos, en lo que los organizadores creen que es la mayor jornada de protestas contra el presidente Donald Trump y su aliado multimillonario Elon Musk. La movilización más grande ha sido en el National Mall de Washington. El lema "Quita tus manos" ha unido a miles de personas convocadas por grupos ecologistas, veteranos, feministas y plataformas de derecho LGTB, entre más de un centenar de colectivos, desde el Sindicato Internacional de Empleados hasta Greenpeace. También grupos pro-palestinos han salido a la calle para expresar su rechazo a la renovación de la operación militar en Israel en la Franja de Gaza.
Varios presidentes de América Latina tienen previsto reunirse el miércoles en Honduras para dar inicio a la 9ª cumbre de la CELAC en medio de una serie de medidas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta los momentos solo han confirmado su asistencia varios mandatarios de izquierda, quienes se espera debatan sobre deportación de migrantes por parte de Estados Unidos y la amenaza del presidente Trump de recuperar el Canal de Panamá. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió por 75 días más el plazo de venta de la red social TikTok. Según el mandatario estadounidense, la decisión fue tomada debido a todo el trabajo que se requiere para firmar los documentos que permitan consolidar la venta. La empresa matriz de la red social, ByteDance, y las autoridades chinas tienen que encontrar a un comprador que no sea chino para evitar que esta plataforma sea prohibida en Estados Unidos por motivos de seguridad. Por primera vez en 3 años, la tasa de desempleo de Canadá se elevó a 0,1% o un punto porcentual, 0,1 punto porcentual en marzo, ubicándose en 6,7% tras los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos. El Centro Nacional de Estadísticas explicó que durante el mes pasado se perdieron 32.600 empleos netos, luego de un crecimiento laboral casi nulo en el mes de febrero. Rusia estima en 994 millones de dólares los daños que causó un derrame de petróleo a mediados de diciembre del año pasado en el Mar Negro tras un naufragio de 2 barcos petroleros. El gobierno ruso señaló que las empresas dueñas de los buques deberán pagar esa cantidad de dinero al Estado bajo pena de acciones legales en un plazo no mayor a un mes. El gobierno de Cuba apuesta por la energía solar para intentar salir de la crisis energética que atraviesa el país. Veamos más detalles en este reportaje de AFP. El paisaje está cambiando en esta zona de la provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba. Cerca de las ruinas de una planta nuclear, ahora está en plena construcción un parque fotovoltaico con 44.000 paneles solares. Es uno de los 55 que Cuba está construyendo este año para reducir su dependencia del petróleo y superar la crisis energética que sufre el país. La infraestructura eléctrica del país colapsó 4 veces en los últimos 6 meses, dejando al país completamente a oscuras durante días. Pésimo estado. Nos pasamos más tiempo sin corriente que estamos con corriente. La electricidad no es lo único que escasea. A falta de gas, muchos han vuelto a cocinar con carbón o con lo que encuentran. Con carbón, con las habitas de chopi, con de leña, porque no tengo petróleo para encender, no combustible. Hace décadas, Cuba intentó abandonar su dependencia del crudo. A solo 15 kilómetros del Parque La Yuca todavía puede verse la cúpula de acero construida para proteger lo que sería un reactor de la central electronuclear de Juraguá. Pero luego de una inversión conjunta con los soviéticos de $1.000 millones y el arribo de físicos, ingenieros y otros especialistas altamente capacitados, el proyecto fue cancelado en 1992 por el entonces presidente Fidel Castro. Eliezer Machin, un termofísico educado en la entonces Unión Soviética, se unió con solo 24 años al grupo que supervisaba la construcción. Todavía vive en la ciudad nuclear, planeada para albergar al personal de la planta atómica, pero ahora cría cerdos. No para mí solo, para muchas personas que estaban aquí fue un golpe duro. Realmente, o sea, los sueños, cada uno se imaginaba trabajando en una central nuclear, cada uno con sus sueños hechos técnicamente. No es que sea preparado para eso, pero los conocimientos uno los tenía. El gobierno cubano prevé producir con energías limpias 1.200 megavatios diarios a finales de este año, en un país donde el déficit cotidiano ronda los 1.500 megavatios. La tecnología implica una inversión millonaria que Cuba, inmersa en una profunda crisis económica, está enfrentando con apoyo de China. El objetivo del gobierno es tener 92 parques y alcanzar un 37% de cobertura con energías renovables para 2030. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Pese al colapso de los mercados y la presión internacional
El presidente Trump ratificó su estrategia de aumentar los aranceles mientras Europa, Asia, África, los países árabes y América Latina sufren las consecuencias de las medidas proteccionistas y cuestionan a la Casa Blanca. El líder republicano se mantiene firme en su posición tras haber dialogado con mandatarios extranjeros e inversores tecnológicos durante el fin de semana. Esto según lo refleja el portal de Infobae. Pasamos a F, 2 periodistas muertos y 8 heridos pues se registran en un ataque israelí a una tienda de reporteros en Gaza. 2 periodistas murieron y al menos 8 resultaron heridos, como indica el titular. Esta madrugada, pues en este ataque a esta tienda de campaña de trabajadores de la Agencia Palestina de Noticias, ubicada en una zona que alberga decenas de tiendas de reporteros junto al hospital Al-Nasser, en Yan Yunis, sur de Gaza, según información AF. Fuentes sanitarias y periodísticas de la franja, uno de los periodistas muertos es Hilmi Al-Fakwawi y otro fallecido es Youssef Al-Yassindar, que trabajaba como asistente en labores de conductor y también reportero gráfico. Y un video viral de una cabra sobre cables eléctricos está generando gran impacto en redes sociales durante las últimas horas. Las imágenes muestran a una cabra pastando tranquilamente sobre unos cables de electricidad, situación que ha sorprendido y preocupado a miles de usuarios en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram. El video de la cabra en cables eléctricos ha despertado una ola de comentarios que van desde la incredulidad hasta la admiración por la aparente habilidad del animal para mantenerse en una posición tan riesgosa sin sufrir daño alguno. Algunos indican que se trataría de inteligencia artificial haciendo de las suyas. ¿Tú qué dices, Adrián? Para mí es inteligencia artificial, porque está un poco complicado que esa cabra llegue allí y mantenga el equilibrio. Bueno, está difícil de creer, pero las cabras, ese equilibrio impresionante, pues mira, quién sabe, los animales hacen cosas increíbles. Bueno, también. Bueno, vamos a ver el increíble mundo del deporte ahora con Anthony. Buenos días. Gracias muchachos, buenos días. Iniciamos nuestra semana deportiva con extraordinarias, inmejorables noticias. La Vinotinto Sub-17 empató 2-2 con Uruguay y clasificó al Mundial de la categoría. Jornada histórica, la que se vivió este sábado por la pantalla de Televen. Seguimos hablando de selecciones nacionales, pero ahora en la rama femenina. La selección absoluta de las chicas superó 1-0 a Panamá en un partido amistoso. Seguimos adelante, ahora pasamos a fútbol internacional. Empiezan a definirse algunas ligas en Europa. El Paris Saint-Germain se corona campeón de la Liga Francesa a falta, escuchen bien, de 6 jornadas para el final de la temporada. En la Premier League, también en Inglaterra, hubo algunos resultados importantes. Se jugó el sábado un devaluado derbi de Manchester por la decepcionante temporada que están teniendo ambos clubes. Fue empate a 0 en Old Trafford, un resultado que no le sirve al Manchester United y tampoco al Manchester City, y el Liverpool, por cierto, perdió su partido contra el Fulham, así que no pudo separarse aún más en la punta en Inglaterra. Cerramos el fútbol, como siempre, aquí en los deportes de su noticiero Televen. Vamos a repasar la actuación de los venezolanos en el béisbol de la Gran Carpa. Jackson Chourio conectó 2 cuadrangulares en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee, 8-2 sobre los Rojos de Cincinnati. Un domingo pletórico para el jardinero izquierdo y segundo bate de los Cerveceros. El venezolano Chourio se fue de 3-2 con 5 carreras empujadas, igualando su récord personal de impulsadas, y ya acumula 3 jonrones en lo que va de campaña. Además, el pelotero criollo de apenas 21 años de edad y uno de los jugadores con mayor proyección de todas las grandes ligas, también ha dejado varias jugadas de alto calibre a la defensiva. Ayer también fue una jornada muy productiva, por cierto, con el madero para Luis Arraez, el utility de los Padres de San Diego, que ayer vencieron 8-7 a los Cachorros de Chicago. Se fue de 5-4 y consiguió así el 20º juego de toda su carrera en el que batea al menos 4 hits. Allí los ven. De hecho, según datos del periodista Daniel Álvarez, desde que Arraez debutó en 2019, nadie en las grandes ligas
tiene más juegos de 4 hits o más que el propio Luis Arraez. Así que gran temporada por ahora con el Madero para el utility, ayer primera base de los Padres de San Diego. Seguimos hablando de venezolanos y ahora vamos a la lomita, a los lanzadores, porque el viernes en la noche Jesús Luzardo tuvo una apertura categórica con los Phillies de Filadelfia y le quitó el invicto a los Dodgers de Los Ángeles, que llegaban a este juego con récord perfecto de 8 ganados y 0 perdidos. En un cerrado encuentro y muy entretenido además, los Phillies ganaron 3 carreras por 2 y Luzardo lanzó por espacio de 7 episodios completos con apenas 2 hits recibidos, sin carreras en contra, 3 boletos y 8 ponches. El zurdo consigue así su segunda victoria de la temporada y empieza a convertirse en una pieza clave para los Phillies de Filadelfia. Otro que está teniendo un comienzo de temporada estelar es el jardinero Wilyer Abreu de los Medias Rojas de Boston. Ayer el pelotero de 25 años conectó un batazo para dejar en el terreno a los Cardenales de San Luis y en sus primeros 10 juegos de la temporada tiene promedio de 483 con 3 jonrones, 12 carreras impulsadas y un OPS de 1492, el mejor de todas las grandes ligas, así que estaremos muy atentos, no solo a Abreu, por supuesto, sino al resto de venezolanos en la MLB. Cerramos con el deporte motor, los deportes por el día de hoy. Max Verstappen, de la escudería Red Bull, gana el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Para cerrar, compartimos con ustedes brevemente informaciones de delanteros venezolanos. Por ejemplo, Joseph Martínez anotó hat-trick en la Major League Soccer en la victoria 6-1 del San José Earthquakes ante el DC United, y les vamos a dejar un gol de otro atacante, José Salomón Rondón, que le dio la victoria al Pachuca este sábado 1-0 sobre el América en el torneo clausura de la Liga MX. Es el 6º gol de Rondón en este semestre. Nos vamos y será hasta mañana. Bueno, gracias Anthony por esa excelente información. Para servirles, muchachos. Muy bien, chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Pérez Estuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne con Becar. Bueno, nos acompaña Luis Pérez Estuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne. Es importante y bienvenido, Luis, muchas gracias por estar con nosotros, porque el 9 de abril comienza una expoferia importante que se va a realizar en la base aérea de La Carlota, en el Parque Simón Bolívar, creo que se llama, ¿no? Correcto. De esto vamos a hablar en detalles posteriormente, pero aprovecho la ocasión, Luis, para hablar un poquito del tema de la carne, el consumo, la producción, y hay algunos problemas también que se han presentado con la seguridad, pero a ver cuál es la percepción que tienes en términos generales de cómo están las cosas. El abastecimiento ha crecido notablemente, el impulso a la producción nacional también, en este caso, y lo destaca la Federación Nacional de Ganaderos. Ahora tener la percepción tuya también es muy importante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista y por siempre estar tan atento a este sector neurálgico de la economía nacional venezolana. Recordemos que hoy ya representamos el 5% del PIB, no es poca cosa. El sector agrícola pecuario, estamos hablando de 125.000 productores agropecuarios en todo el territorio nacional. Somos fuente principal de ingresos en más de 14 estados de nuestra república, y adicional le damos seguridad a todos esos terrenos que tenemos con presencia de nuestros productores. Y eso, adicional, se dinamiza un poco más cuando entendemos que son 700.000 empleos directos y casi 3 millones de empleos directos e indirectos cuando sumamos todo lo que es la cadena de valor, la cadena cárnica. Es por eso la importancia que siempre conversamos con todo lo que es las relaciones entre instituciones privadas e instituciones públicas para el buen desenvolvimiento de la cadena productiva del país. Fíjate, te iba a comentar, ¿cuánto es el porcentaje, digamos, del abastecimiento como proveedores que son para el universo, digamos, del consumo venezolano? Mira, con todo el tema de la carne nosotros producimos más del 98% y de la leche igual, 100%. Tenemos hoy por hoy el país totalmente abastecido por manos de venezolanos, llenamos el plato de los venezolanos. ¿Son muy pocas las importaciones en ese sentido? Son poquitas. O sea, reducido de manera notable. Reducido de manera notable, además que recordemos que la producción de carne no es reciente, tenemos más de 400 años produciendo carne en el país. Los venezolanos y los productores lo sabemos hacer, tenemos las condiciones para hacerlo bien,
Y eso lo que hace es que haya una cultura dentro de muchos estados de nuestro país en la producción de carne y leche. Y el país además, y esas condiciones están mandadas a hacer por esos llanos inundables que tenemos, y capacidad de producción aún nos queda muchísimo más. Ahora, precios. ¿Cómo está la situación en precios? Digo, los que son las puertas de corral y todo lo que significa el sector carne y el sector leche, ¿no? Sí. Ahí hay algunos contratiempos a veces que se presentan, en fin, y dentro de la cadena también se presentan, no se ha podido evitar algunas distorsiones también. Siempre tenemos cuellos de botella, evidentemente. El precio hoy oscila a puerta de corral alrededor de los $2, luego en beneficio en $4 y al consumidor promedio cercano a unos $8. Eso, la cadena más o menos, digamos, tú tienes el animal en pie, ese animal en pie luego que es beneficiado, el 50% es lo que queda en el canal y luego cuando tú le quitas toda la parte de los huesos y todo esto es lo que te queda ya la carne como tal. Por eso es que ese precio se va trasladando poco a poco hasta llegar a un precio promedio. Pero tienes carne desde la costilla, por ejemplo, desde $4 hasta un corte de primera cercano a los $9.50. Y luego, una parte importantísima es el tema del consumo nacional, ¿no? Nosotros estamos aproximadamente beneficiando cerca de 1,5 millones de reses al año y eso nos está dando un consumo aproximado de 12.5 kilogramos por persona. Ha subido, actualmente. se ha acrecentado. Sí, los últimos... Hubo un momento que hubo una declinación, Luis, que de verdad preocupó pues, en cuanto al abastecimiento y el consumo per cápita también. Es correcto, hemos venido con una recuperación paulatina pero constante del crecimiento del consumo de la carne en la medida que las condiciones del bolsillo del venezolano mejoran. En esa misma medida se ha visto reactivado todo el tema del consumo y veníamos de en unos años complicados, alrededor de unos 4 kilos, pero también veníamos de unos años muy buenos que llegó a haber un consumo casi de 20 kilogramos por persona. Eso se va a ir recuperando con políticas acertadas y con ese entendimiento permanente entre autoridades y sector privado. En esa misma medida vamos impulsando todo lo que es la cadena de valor. Ahora fíjate, lo que se está registrando hoy día, esa brecha cambiaria, ¿cómo les afecta y qué medidas pudieran tomarse en ese sentido? En definitiva, es un cuello más de botella que tenemos hoy, pero como este cuello hemos tenido... No, te lo digo porque la gente piensa que ahora viene un disparo más en los precios, porque al final de cuentas el consumidor es el que recibe siempre buena parte de ese impacto. Sí, efectivamente, nosotros seguimos manteniendo los mismos precios. Esos precios evidentemente son a Banco Central de Venezuela, que es la moneda a la cual nos regimos. Y al final también tengo que decirte, Carlos, que el mercado se encarga solo. El mercado se encarga solo de poner el precio donde tiene que estar. Al final, si el consumidor... Acuérdate que nosotros somos parte de las proteínas que se ofrecen en el plato del venezolano. Sí. Si el venezolano ve que la carne está muy alta, automáticamente se va a refugiar en el pollo o en el pescado. Entonces, al final... tenemos esa gran ventaja que es el consumo de proteínas totales, que además ahí te doy un dato adicional, está sobre los 60 kilogramos de consumo de proteínas totales, pero evidentemente que esto afecta. Ahora bien, el sector ganadero, el sector pecuario del país, es el sector que menos divisas le solicita al Estado venezolano, por decirte que prácticamente ninguna. Trabajan con músculo propio. Porque trabajamos con músculo propio. Bueno, te voy a interrumpir un momentito y lo complementas al retorno, porque tenemos que hacer una pausa. Luis, estamos con Luis Pérez Estuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne. Bien, seguimos con Luis Pérez Estuve, presidente del Consejo Venezolano de la Carne. Para complementar, que antes de irnos a la pausa, Luis, hablábamos de la significación pues, del sector en este sentido, para que puedas decir lo que faltaba pues, para redondear la idea. Sí, bueno, lo que te decía es que es un sector con poca dependencia de divisas. Sí, hablamos del músculo propio. De músculo propio, pero eso no quiere decir que no se necesitan condiciones importantes. Por ejemplo, las líneas de crédito serían vitales. La línea de crédito es fundamental. Que vuelva el crédito al sector pecuario es fundamental para el desarrollo del mismo. Pero más allá de eso, lo que más pide el sector son condiciones y condiciones claras, condiciones de seguridad jurídica,
Condiciones de seguridad personal. Vemos con cierta preocupación, después de muchos años de una estabilidad importante que hemos tenido en el tema de inversión y de seguridad en el campo, hemos visto ciertos estados con conatos de ocupaciones ilícitas, en donde incluso las autoridades mismas del Estado, por ejemplo, Instituto Nacional de Tierra, Ministerio de Agricultura y Tierra, no permiten, porque son productores que están en plena producción y están viniendo conatos de invasión, conatos de ocupación, porque ni siquiera son invasiones, que están afectando. Eso al final, ¿a quién afecta? Al consumidor final, porque eso manda un mensaje muy negativo, y ahí es cuando le pedimos a las autoridades que sigamos trabajando de la forma en la cual el productor se sienta sumamente seguro, porque eso le da estabilidad a la economía venezolana, a los empleados del campo y al mismo productor, y a las inversiones, para atraer esas inversiones, porque aquí lo importante es que sigamos invirtiendo en el campo, porque en el campo venezolano hay grandes oportunidades y es la forma de abastecer de manera segura el plato del venezolano. Hablemos de la Expoferia, ¿no?, que es bien interesante, que comienza la próxima semana, el 9 de abril. Va a ser en Parque Simón Bolívar, eso está en la base aérea de La Carlota. Sí, mira, por tercer año consecutivo traemos el campo a la ciudad. Estamos sumamente contentos. Luego de 3 ediciones, la primera edición con 85.000 personas en el parque, 83.000, perdón, la segunda edición 95.000 personas. Este año queremos romper el récord de las 100.000 personas, y es justamente mostrarle a todo ese pueblo caraqueño, mirandino, y a todos los venezolanos en general, todas las bondades que hay dentro de las especies. ¿Qué vamos a tener? Todo lo que son juzgamientos de las razas bufalinas, ovinas y caprinas. Eso voy a preguntar, de bufalina, ovina y caprina. Y caprina. Vamos a tener todo lo que es el festival gastronómico. La gente va a poder conseguir todo tipo de productos dentro del parque, que son elaborados con la leche y con la carne de estas 3 especies. Con degustaciones, por supuesto, seguramente. Por supuesto, degustaciones, dulces de leche, quesos maravillosos. De verdad que el desarrollo que tenemos en Venezuela. Los cortes de carne también. Cortes de carne, vamos a tener restaurantes solo especializados en cortes bufalinos, caprinos y ovinos. Incluso tenemos de estas 2 semanas en un restaurante muy reconocido en Caracas, desde ya vamos a tener todo lo que son cortes de carne bufalinos, y la verdad que es justamente eso. Y además, todo lo que son las actividades para los niños, y en la noche un festival de conciertos espectacular de puro folclore venezolano, y parte, por ejemplo, vamos a tener el día jueves a Luis Silva y La Rocola, el día viernes a Emily Galaviz, esta muchacha que la verdad que la está haciendo muy muy bien. Al día siguiente vamos a tener a Omar Acedo, Lion Fernández, Lion Lázaro, perdón, y Io Fernández, y el último día vamos a tener a Miguelito Díaz y a Armando Martínez. Entonces la gente va a poder... Del 9 al 13, ¿no? De 9 al 13. Del miércoles de la semana próxima al domingo 13. Es correcto. Solo entrando en el parque vas a poder disfrutar de esta maravilla. ¿Es gratuita la entrada o hay que pagar algo? Es gratuita para los niños y los adultos mayores, y las personas que no entran dentro de esos rangos, por $3 van a poder disfrutar toda esta gama de actividades. ¿Cuántos animales llegan? Y aparte, digo, explica un poquito lo del juzgamiento, ¿no? En ese sentido, incluso creo que viene gente de fuera para evaluar a esos animales. Sí, mira, vamos a tener 1.200 animales en el parque, entre estas 3 especies. Es una muestra impresionante. Además vienen los mejores animales de las razas que tenemos en Venezuela. Van a haber juzgamientos de estas razas en la cual se evalúa todo lo que es la parte fenotípica del animal, que te da todas esas, en la medida que esa parte fenotípica está en las mejores condiciones, el animal expresa de mejor forma todo lo que es la producción de carne y leche. Entonces, nada más ir a ver allá ese espectáculo vale la pena. Y el domingo, para los niños, vamos a tener un juzgamiento para que todos los pequeños aprendan a jugar los animales y aprendan a poder caminar los animales por el óvalo de juzgamiento. Así que la invitación, Carlos, es a que todos se acerquen a esta maravillosa experiencia. Es un gran esfuerzo colectivo de empresas privadas, de lo que son los productores. ¿Cuántos productores participan, Luis? 80 productores, más de 110 casas comerciales. De diversas partes del diversas país. Partes del mundo, de diversas partes de Venezuela, y por supuesto permanente articulación con todas las instituciones del Estado que nos prestan
todo el apoyo de seguridad, de ambulancias, para que la gente cuando entre al parque se sienta totalmente segura. ¿Cuál es el propósito en ese sentido? También hay una intención, ¿no?, de hacer todo esto. Tal vez puede ser el origen para negocios o para intercambiar. Hay productores que a lo mejor no se conocen, en fin. Mira, primero una gran rueda de negocio, luego poder de alguna forma visibilizar lo que es la cadena productiva, tanto al consumidor final como, por supuesto, a todas las autoridades, mostrar todo lo que se está haciendo, de tal forma de seguir potenciando. Yo creo que al final la gran misión nuestra es seguir potenciando el campo, seguir trabajando. Aquí en Venezuela hay oportunidades maravillosas, grandísimas, y lo que debemos es ocuparnos a trabajar y no salirnos de ahí. Si seguimos trabajando en el campo venezolano, seguiremos, como te he venido diciendo, llenando el plato del venezolano. Bueno, muy bien, que tengan éxito y buena suerte, Luis, en esta expoferia, bueno, y que sigan mejorando las cosas. Eso es en función de lo que es el beneficio colectivo al final de cuentas. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Comenzamos la revisión de las noticias del entretenimiento con la siguiente. Russell Brand, ex esposo de la cantante estadounidense Katy Perry, fue acusado de varios delitos de agresión contra 4 mujeres en el Reino Unido. La Policía Metropolitana de Londres anunció su imputación tras ser autorizada por la Fiscalía. La policía dijo en un comunicado que el comediante de 49 años anteriormente rechazó las alegaciones y precisó que estos actos fueron cometidos en 1999 en la zona de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, cuando para ese entonces aún vivía ahí. Vamos con más noticias del arte y del espectáculo. La célebre actriz estadounidense Renée Zellweger se ha ganado un lugar especial en la memoria colectiva gracias a su icónico papel de Bridget Jones. Pero su vida fuera del foco de Hollywood es una historia de reinvención constante marcada por la búsqueda de la paz interior. Ahora, a sus 55 años, Zellweger reflexiona sobre cómo el dolor, las pérdidas y el tiempo la han transformado. En sus años de mayor fama vivió en constante movimiento, llevando con ella solo 2 maletas y su pasaporte siempre en la mano. En una reciente entrevista, la actriz afirmó que tenía muchos lugares para vivir, pero ningún hogar, y habló de la desconexión que sentía en la cúspide de su carrera de la vida personal y familiar. Susan Sarandon se sinceró sobre una escena intensa que grabó. La actriz recordó una de las escenas más emblemáticas de la película del espectáculo de terror de Rocky Show y cómo esta afectó a su coprotagonista, el modelo Peter Hinwood, en la producción. La intérprete de 78 años expresó su fascinación por la evolución de su personaje, Janet Weiss, a lo largo del film. Janet trataba de agradar a su novio y al mismo tiempo sentía cosas que no había sentido antes, explicó Sarandon. Sobre el rodaje de esta secuencia, Susan Sarandon señaló que la experiencia fue difícil para su compañero. Por su parte, el mismo Peter Hinwood, también de 78 años, confesó que nunca se consideró actor y que lo vio siempre como algo transicional. Muy bien, más noticias del espectáculo. Grey's Anatomy confirmó su nueva temporada. El icónico drama médico está listo para su 22ª temporada. Noticia que ha sido confirmada a través de la cadena estadounidense ABC. La trama, que se mantiene como la producción médica más longeva en el horario estelar de la televisión norteamericana, contará ahora con 18 episodios, igual que la temporada anterior. Por su parte, la actriz Ellen Pompeo, reconocida mundialmente por su papel de Meredith Grey, continuará vinculada al programa como narradora y productora ejecutiva. Bien, concluye esta primera emisión, la del noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que continúen en contacto con nosotros. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación.
No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo, que puedes disfrutar tu canal favorito, además en cualquier lugar en el que te encuentres. Es totalmente gratis. Bueno, despedirnos entonces, invitarles para mañana muy temprano, después del himno nacional, con la primera emisión, y también invitarles a continuar en sintonía de Televen, tu canal.